para eso. Podemos regularlos, por supuesto, ya veremos. Este es otro propioceptor. Habíamos hablado de los receptores de alargamiento, que son los usos neuromusculares. Este es un receptor que detecta fuerza ejercida sobre el músculo. La fuerza ejercida sobre el músculo la detecta a nivel de los tendones. Son fibras aferentes, un poco más lentas, de tipo 1E, cuyas fibras terminales, en lugar de tener algo que ver con las fibras musculares, están entremezcladas con las fibras de colágeno que forman el tendón. Aumento de la fuerza producirá un estrangulamiento de estas fibras y eso producirá una despolarización que es en general proporcional a la fuerza que se está ejerciendo sobre el músculo. Bueno, aquí para volver a mirar, fíjense las 1A, son fibras alfa. Llegan y se distribuyen por acá, algunas a interneuronas que están por acá en la lámina 7 y otras partes, de las que ya hablamos, y otras partes a la 9. Las 1B o A beta se distribuyen, fíjense, sobre interneuronas de la lámina 4 y de la lámina 5. ¿Qué efecto tiene? Pues al activar una interneurona de acá, esas interneuronas que son inhibidoras. Bueno, entonces vamos a ordenar. Acuérdense, en cada parte del sistema nervioso hay dos tipos de neuronas. Las neuronas principales, que son aquellas que mandan su axón por fuera de ese sitio. ¿Vale? Si estamos en un núcleo, el que sea, las neuronas principales son las que llevan su axón por fuera del núcleo. Y hay interneuronas, que son neuronas que no sacan su axón de ese núcleo. Esas interneuronas pueden ser excitadoras o pueden ser inhibidoras. Estaremos hablando de interneuronas inhibidoras en la médula espinal. Pero ya les adelanto que hay inhibidoras y excitadoras. Ya hay circuitos más complicados. Pero bueno, esta neurona inhibidora, dependiente de un axón 1B o A beta, inhibe a las motoneuronas de ese mismo músculo. Entonces tenemos un sistema que detecta el alargamiento y produce contracción, pero hay un sistema que detecta la fuerza y produce relajación. ¿Vale? Están los dos. Uno viene un poquito más lento que el otro. Bueno, fijémonos en varias cosas. Entonces, aquí tenemos que hay diferentes tipos de propioceptores que inciden sobre estas mismas interneuronas inhibidoras. Las que vienen directamente están puestas por acá, que son las 1B. Pero hay unas que actúan indirectamente. ¿Cuáles actúan indirectamente? Algunas de receptores cutáneos, otras de receptores, mecanoreceptores, que están en la articulación, en la cápsula articular, en los ligamentos, y que estas actúan no directamente sobre la interneurona, sino de manera indirecta, a través de interneuronas excitadoras del asta dorsal. Ahora bien,
esta neurona inhibidora también recibe entradas procedentes de vías descendentes. Esas vías descendentes, ya se acordarán, son muchas. Están la pórtico-espinal, pero también está la tectoespinal, la vestíbulo-espinal, la rubro-espinal, la retículo-espinal. ¿Ustedes se acuerdan de estas vainas, no? Nos debieron haber torturado con eso en la anatomía, así que se lo saben perfectamente. Bueno, sin embargo, esta respuesta, que es inhibidora sobre la motoneurona, aquí estamos mirando la actividad de esa motoneurona. Se registra la actividad de esa motoneurona mientras el animal está en reposo, y lo que se hace es hacer una estimulación de esta por un aumento de la fuerza ejercida sobre ese músculo. Lo que uno ve cuando se hace eso es que en la motoneurona se detecta una hiperpolarización sostenida. ¿Vale? Aquí está la estimulación de las aferentes. Durante todo este tiempo se ve la hiperpolarización. Pero si se hace lo mismo con el animal caminando, cuando el animal está caminando, en vez de producirse una hiperpolarización, lo que se ve es eso. Inicialmente sí, se ve una hiperpolarización, pero después se ve una despolarización. Oh. Le puse que no. Una hiperpolarización seguida por una despolarización. Esto implica que de alguna manera estas entradas que vienen desde las aferentes de tipo 1B, que han sido estimuladas, a veces inciden fundamentalmente sobre interneuronas inhibidoras, pero a veces pueden incidir sobre interneuronas excitadoras. ¿De qué depende que pase de uno a otro este énfasis? Depende de las entradas descendentes. Las entradas descendentes pueden inhibir a esta y dejar libre a esta otra. Puede ser que siempre esté incidiendo sobre las dos, pero si el control descendente inhibe a esta, entonces predomina la parte excitadora. Vamos a mirar otras aferentes. Entonces, estas son las aferentes cutáneas. Que pueden ser táctiles o pueden ser nociceptivas. Bueno, miremos las táctiles. Las táctiles, entonces, llegan al asta dorsal, hacen sinapsis ahí, pero además, una de sus ramas va por los cordones posteriores, llega a los segmentos, como es un dedo, llega a el núcleo cuneado en el bulbo raquídeo, se decusa, entra en el lemnisco medial, estamos acá, entra en el lemnisco medial y va hasta el complejo ventropóstero lateral del tálamo, y desde ahí va hasta la corteza. Esa es una ruta. Pero la otra ruta es la ruta nociceptiva. La ruta nociceptiva, fíjense, estas fibras hacen sinapsis en una porción más caudal, más dorsal del asta posterior, y aquí hay neuronas que envían fibras a través de este sistema anterolateral, que finalmente este sistema anterolateral entra al lemnisco medial y finalmente llegan también a la corteza. Estas son las rutas de entradas
cutáneas. Aquí hay el receptor cutáneo, corpúsculo de Pacini, y aquí está la primera ruta que habíamos visto. Pero la otra es la nociceptiva. Fíjense que las aferentes nociceptivas, que son A delta y C, acuérdense que las C son desmielinizadas, algunas son peptidérgicas, otras no, pero estas fibras C son lentas, mientras que las A delta son un poco más rápidas, son mielinizadas, y estas ambas inciden sobre neuronas que están en la capa 1, la lámina 1, o en la lámina 2. Bueno, en la lámina 2 hay fundamentalmente interneuronas. En la lámina 1 hay neuronas que hacen la ruta que hemos descrito, que va para el tálamo. En la lámina 2 hay interneuronas que actúan sobre otras neuronas que están ahora en la capa 5, y estas, lámina 5, y estas también hacen proyecciones hacia el tallo cerebral y el tálamo. Y es una A beta que ya la habíamos visto. La A beta también incide sobre dendritas de esta misma neurona. O sea, esta misma neurona seguramente tendrá otra acción. Pero entonces miremos el reflejo de retirada, al menos como aproximadamente se entiende por ahora. Entonces digamos que a este señor, mientras va caminando, pisa una tachuela. Si pisa una tachuela, entonces se producirá una lesión, digamos que en la punta del dedo gordo, y eso desencadena la activación de fibras aferentes, sobre todo de las de tipo A delta. La activación de las fibras A delta actúa sobre interneuronas excitadoras en el asta dorsal. Esas interneuronas excitadoras, que son varias, pueden tener diferentes blancos. Un blanco puede ser una neurona inhibidora que actúa sobre una motoneurona que controla un músculo extensor. Pero también puede ser sobre una interneurona excitadora que controla y aumenta el tono de un músculo flexor. Esto hace que se produzca la retirada. Esto vale para retirada solamente de la pierna o retirada conjunta de la pierna y del músculo. Ahora bien, eso genera una inestabilidad. Si uno va a apoyar y de repente tiene que quitar, entonces puede perder el equilibrio. Otras de los blancos de estas interneuronas excitadoras pueden ser interneuronas excitadoras comisurales, o sea, interneuronas cuyos axones cruzan la línea media e inciden sobre interneuronas inhibidoras que disminuyen el tono de la musculatura flexora, y también sobre interneuronas excitadoras que aumentan el tono del músculo extensor del lado contralateral. Entonces, a esta pérdida de apoyo se le opone un aumento del tono extensor antigravitatorio de la extremidad contraria. Eso es lo que estaba tratando de pintar a su manera Sherrington en el dibujo que les puse en la parte de arco reflejo, lo que estaba tratando de pensar en ese momento. Entonces hemos dicho que existen interneuronas excitadoras e inhibidoras dentro de la médula espinal. Esas interneuronas de tipo excitador e inhibidor hacen muchas cosas y a su vez reciben
protecciones que vienen desde otras regiones. Pueden ser desde otros segmentos medulares o puede ser desde segmentos supramedulares. Ahí ponen las fibras corticoespinales y otras rutas de sendero. Era tal que esta interneurona inhibidora 1A, que ya la habíamos visto en el reflejo homeostático directo, o esta neurona inhibidora, bueno, no está la 1E. Entonces, esta neurona puede cambiar la manera de comportarse. Eso implica que bajo ciertas condiciones el reflejo puede disminuir. Y no se ve que, bueno, sí se ve que hay entradas que vienen sobre el tracto corticoespinal e inciden directamente sobre la motoneurona. Las motoneuronas azules, esta motoneurona, el músculo flexor, no solamente hacen sinapsis sobre el músculo, acuérdense, eso sí, ya lo tienen que tener más que sabido, que la sinapsis neuromuscular es colinérgica, libera acetilcolina. Bueno, acetilcolina y ATP, al menos, y también a veces se liberan ciertos péptidos, pero ahora no vamos a hablar de eso tanto como que estas neuronas hacen una rama colateral que se queda dentro de la médula espinal y actúa sobre interneuronas que son inhibidoras y que pueden inhibirla a ella misma y también inhibir a otras interneuronas. Pues el reflejo homeostático directo puede ser controlado, puede ser inhibido gracias a que esta interneurona esté más o menos activa. Esa interneurona tiene un nombre propio, se llama la neurona o la célula de Renshaw. Es un fisiólogo que era muy bueno, pero vivió muy poco, y su única gran contribución que sigue siendo válida es esa, la de la neurona de Renshaw. Es una neurona que libera GABA y glicina, no GABA o glicina, GABA y glicina, y que regula la actividad de la motoneurona, de la cual recibe entradas, pero también de otras interneuronas inhibidoras. Aquí está que también en el circuito de este mismo reflejo hay otras cadenas de interneuronas, están sugeridas ahí, que pueden aumentar o disminuir su ganancia. O sea que los reflejos no son siempre automáticos, pueden darse automáticamente en condiciones que ya se han hablado. Bueno, ahí hay un resumen de las interneuronas que hay en la médula espinal. Algunas son comisorales o con proyecciones contralaterales, fíjense. Bueno, estas dos son motoneuronas, pero hay las que cruzan la línea media de diferentes tipos. Algunas, por ejemplo, son colinérgicas, otras son glicinérgicas, algunas son GABAérgicas. Aquí, por ejemplo, está la neurona de Renshaw. RC es Renshaw Cell. La pintadita ahí. Cuando miren la figura con detenimiento podrán ver que hay unas inhibidoras que las terminaciones las ponen como triangulitos, y otras excitadoras cuyas terminaciones se ponen como bolitas, solo para que la puedan ver con detenimiento. Pero la cuestión es que hay una gran cantidad, una población densa de interneuronas, algunas dentro de un lado de la médula espinal y hay otras que son comisuradas.
Entonces, en una secuencia, digamos, en las que haya un aferente que incide sobre una interneurona, que incide sobre una motoneurona, se pueden producir regulaciones a diferente nivel. Uno puede regular la ganancia aquí. Hay neuronas que pueden, proyecciones que pueden hacer que esta terminación libere más fácil o menos fácil el transmisor. También se puede hacer aquí. Uno puede inhibir a esta interneurona o la puede excitar. Actualmente aquí también puede producir inhibición presináptica y también puede inhibir o estimular a la motoneurona. Entonces, este es un caso particular de eso en el cual sobre la motoneurona las proyecciones descendentes pueden estar activas o no activas. En el caso de que no estén activas las fibras descendentes, entonces una activación de estas aferentes puede producir despolarizaciones que no llegan a el nivel de umbral para producir potenciales de acción. Sin embargo, si la estimulación del tracto descendente, el tracto descendente excitador, como por ejemplo el tracto córtico-espinal, entonces produce una despolarización de esta célula y cuando se dan las entradas reflejas, las activaciones de las aferentes, la activación del aferente lleva el potencial por encima del umbral y se producen potenciales de acción. Las respuestas reflejas son reguladas por la comprensión que tiene uno acerca de lo que está sucediendo. La señora, las respuestas que van a estudiar son las respuestas sobre el músculo tríceps de su brazo derecho. Pero el desencadenante va a ser una tirón que se le hace sobre la mano izquierda. Dos condiciones. Ambas condiciones están inclinadas, pero en esta condición hay una mesa al frente, la tiene la mano ahí. Y en la otra condición tiene una taza de hielo. Lo que se le pide es que no deje de regar el líquido que contiene. Pues, una estimulación igual. Fíjense que en este caso lo que se ve es una contracción del tríceps, pero en este otro caso hay una relajación del mismo. La misma perturbación desencadena dos respuestas diferentes, que están reguladas por la manera como entiende la señora lo que tiene que hacer en un momento dado. Bueno, hablamos de motoneuronas alfa y de motoneuronas gamma. Motoneuronas alfa son más grandes que las gamma. Y las alfa van a las fibras extrafusales, las gamma van a las fibras que están dentro del uso neuromuscular. Se habían dado cuenta que en la diapositiva en que les mostré el uso neuromuscular, si no sé, cuando les pase las diapositivas lo miran, se han dado cuenta que esas motoneuronas gamma inciden sobre dos tipos de fibras. Algunas fibras se llaman fibras dinámicas y otras se las llaman fibras estáticas. Ahora vamos a ver algo de eso. Pero bueno, vamos a tener una condición, un experimento mental. Esto no se hace así porque no se tiene el uso neuromuscular por fuera. Pero bueno, si no tuviera aquí el uso neuromuscular, aquí el resto de fibras y le está aplicando en un momento dado una tensión,
aplicar la tensión se produce un alargamiento. Al producir un alargamiento, las aferentes de tipo 1A producen una serie de potenciales de acción, asumiendo que antes no producían condición básica. ¿Vale? Ahora se va a hacer lo mismo. Mentira, no se hace lo mismo. Una vez estirado, aquí ya está estirado el músculo y una vez que ya está produciendo esto, esto vendría aquí detrás. Una vez que sucede eso, entonces se hace una estimulación adicional de las motoneuronas alfa. Eso produce una mayor contracción. Cuando se contrae el músculo, cuando se contraen las fibras extrafusales, las fibras del uso neuromuscular no se han contraído porque no se han estimulado sus motoneuronas. Y como no se han contraído, esto se relaja. Y si se relaja, fíjense lo que pasa. Deja de producir potenciales de acción. Esto implicaría, si así funcionara, esto implicaría que había momentos en los cuales durante contracciones no se tendría información de el grado de estiramiento del músculo. Podría ser así, pero eso tiene problemas. Porque cuando hace uno secuencias de movimientos, tiene que ir viendo, ir monitorizando en continuo, en tiempo real, tiene que ir monitorizando cómo va cambiando la longitud de uno de los músculos que hace parte de esa secuencia de contracción. ¿Verdad? ¿Qué pasa si además de activar a las motoneuronas alfa, se estimula también a las gamma? Pues que se contrae el músculo, pero también las fibras extrafusales, y también se contraen las fibras del uso neuromuscular. Como se contraen en la misma cantidad, sigue produciendo potenciales de acción, porque esta contracción, entonces, esta contracción no produce un acortamiento de estas fibras descompensado por el acortamiento de las fibras extrafusales. De esta manera se mantiene ese sistema motoneuronal gamma, mantiene la capacidad de detectar la longitud del músculo en todo momento. Eso es importante. Las personas que pierden la propriocepción son personas que tienen limitaciones muy serias para controlar sus movimientos. Terminan por tener que depender de lo que se ve, pero vuelve y juega. El sistema visual es lento. Es buenísimo. O sea, yo como que lo hubiera tratado de desprestigiar. No, es buenísimo, es excelente, pero es lento. Está diseñado para lo que está diseñado. La propiocepción es rápida. Entonces a uno le tocaría, si quiere hacer algo, por ejemplo agarrar el vaso, le toca estar mirando cómo va acercando la mano al vaso. Eso podría hacer que eventualmente uno cometa errores y empiece a buscarlo hasta que lo encuentra y se ayuda un poco del tacto. Pero nuevamente tiene que mirar lo que hace, mirar el vaso, estar mirando y esto hace que sea muy lento un proceso tan elemental como eso. Eso disminuye la velocidad del control del movimiento. Bueno, eso es lo que hacen las aferentes gamma. Aferentes gamma, las hay estáticas y las hay dinámicas. Y esas gamma estáticas y dinámicas lo que hacen es modificar cómo las aferentes 1A producen potenciales de acción. Entonces fíjense que aquí abajo está el estímulo que se va a hacer a una preparación.
El estímulo es estirarle un músculo. Se estira el músculo y se mantiene el estímulo. O sea, como soltarle esto, ¿vale? ¿Cómo responden las aferentes de tipo 1A? Las aferentes de tipo 1A producen un aumento del número de potenciales de acción, y fíjense que ese aumento del número de potenciales de acción tiene una pendiente, va subiendo en la medida que va aumentando la elongación. ¿Vale? Y cuando para la elongación, ya hay un delta de longitud, de todas maneras sigue produciendo potenciales de acción, baja drásticamente, pero sigue produciendo potenciales de acción ahora a este nivel, porque la longitud ha cambiado. O sea, la aferente de tipo 1A está mostrando con esto la velocidad de cambio, y con este el cambio final. Por eso sabemos que esta parte es la respuesta dinámica de la fibra aferente 1A, y esta es la parte estática. ¿Vale? Es la que dice la longitud pasó de aquí a acá. Y esta está diciendo la longitud está cambiando así. ¿Qué pasa si se estimula antes del alargamiento? Antes, durante y después del alargamiento, ¿qué pasa si se estimulan las motoneuronas gamma estáticas? Bueno, cuando se empiezan a estimular, aumenta el número de potenciales de acción en meseta. Cuando se produce el estiramiento, se produce la misma rampa, pero cuando termina el estiramiento, ahora el nivel de actividad es mayor, porque se están estimulando las gamma estáticas. Si se estimulan las gamma dinámicas antes, durante y después, entonces lo que van a ver es, bueno, hay un aumento del número de potenciales de acción, pero ridículo, poco significante, fíjense, comparado con estas, pero la rampa es más grande, el salto de aquí a aquí es mayor, y la rampa sí sigue esta pendiente, es un salto mayor, y finalmente, cuando termina, pues entonces se produce un sostenido que va por encima de este, pero por debajo de este. Entonces, son dos sistemas diferentes que resaltan el cambio de la velocidad de cambio o el cambio final versus comienzo, o el delta como función del tiempo. Hacen cosas distintas. Esos sistemas gamma dinámicos y estáticos se activan diferentes según lo que uno esté haciendo. Si uno está en reposo, pues ninguno está activo. Si los movimientos son lentos, continuados, entonces solamente se activan las motoneuronas gamma estáticas. Pero cuando los movimientos empiezan a ser más desafiantes, uno tiene que caminar o correr, o andar por una viga muy estrecha, pues entonces el sistema dinámico se aumenta. También se aumenta en condiciones en las cuales uno se mueve pasivamente. Y también se aumenta en condiciones en las cuales el equilibrio está comprometido. Si, por ejemplo, uno se está rascando, el equilibrio tiene que cambiar. Cuando uno mira las respuestas musculares, bueno, cuando uno mira las respuestas musculares en un humano, ve cosas interesantes. Entonces aquí se le va a producir un estiramiento de un músculo del primer dedo, del pulgar, ¿vale? Un estiramiento de ese músculo, y se va a registrar la respuesta
en ese músculo. Esa respuesta se va a registrar en términos de el electromiograma. Pero para poder ver el electromiograma bien, para poder promediar ensayos sucesivos, se usa rectificarlo. Rectificarlo es hacer una trampita y hacer que, acuérdense que los electromiogramas son más o menos como así, ¿vale? Son señales que suben y bajan alrededor del cero, son positivas y negativas. Uno la podría cambiar por una cosa que hace así, ¿vale? Pues está cambiando, está haciendo toda positiva. A eso se le llama rectificar. Y entonces yo puedo mirar, cuando repito muchas de estas, puedo mirar este promedio. Si no, entonces no, el promedio va a dar cercano a cero, porque como tengo tantas cosas positivas como negativas, me va a dar cercano a cero. Si las hago todas positivas, me va a dar un promedio positivo. Eso es lo que se está haciendo ahí. Pues nada, aquí está el estiramiento, fíjense, aquí se le da el estiramiento y se termina. Se registra no solamente en este dedo, sino en este otro. Ya veremos por qué. Bueno, en este no se ve nada durante el estiramiento, como podíamos esperar. Podía pasar. Acuérdense que hay reflejos que tienen componentes bilaterales, como el de estiramiento. Entonces podía pasar. Pero fíjense que la respuesta muscular a este estiramiento, por eso puse estas líneas punteadas, se demora un poquito. ¿Vale? Empieza por acá y va creciendo en la medida que se produce el estiramiento, pero terminado el estiramiento, curiosamente, la actividad muscular se mantiene y luego se produce una relajación. Esto es lo que se ve. Y no tendría mucho sentido que hubiera respuesta después de acá. Esta respuesta no tiene mucho sentido. Al menos con lo que sabemos. Por eso se pensó durante mucho tiempo que esto se debía a influencia córtico-espinal. Ahí está, que los propios sectores también llegan a través de la ruta que les comenté, llegan hasta la corteza somatosensorial, y desde la corteza somatosensorial y probablemente desde la motora. Les había mostrado en la clase de fisiología de los sentidos, fisiología general de los sentidos, que la corteza somatosensorial secundaria contribuye al tracto córtico-espinal, probablemente terminando más sobre interneuronas que sobre motoneuronas, pero contribuye. Aquí está simplificado el circuito, pero las neuronas del tracto córtico-espinal se pulsan y llegan hasta las motoneuronas, eso, o hasta las interneuronas, y eso podría explicar esto. Se creyó eso y no se podía comprobar fácilmente hasta que se pudo hacer este experimento con personas que tienen este síndrome. El síndrome de Klippel-Feil se caracteriza por tener el cuello corto, eventualmente hay algunos problemas de neurodesarrollo, deficiencias cognitivas, pero tiene una característica fundamental, es que su tracto córtico-espinal no hace una defusación únicamente, que sí la hace, sino que una parte de las fibras sigue por el mismo lado y termina en motoneuronas del mismo lado. Algo hace que no se produzca esta secuencia de desarrollo apropiada. Pero como estas neuronas corticoespinales pueden incidir sobre ambos lados, se ve lo que se ve aquí. Fíjense, se ve que en este lado se ve una segunda oleada de activación del músculo, pero no la primera. Y se ve después de que ha terminado el estiramiento. Por lo tanto, esto y esto es originado por influencia córtico-espinal.
Los reflejos no solamente tienen un componente medular, tienen un componente también corticoespinal. Entonces lo saben, ¿no? Solamente para repasar, dentro de los tractos descendentes, pues están el tracto corticoespinal ventral, el tracto corticoespinal lateral, el rubro espinal, el retículo espinal medular, el tecto espinal, el retículo espinal protuberancial, ¿vale? Y el vestíbulo espinal lateral. Hay muchos tractos descendentes que tienen la capacidad para modificar la forma en que se procesa la información acá. Profe, tengo una pregunta. Es que yo había escuchado que, por ejemplo, cuando se quiere como mejorar la función de un músculo, digamos a la sorpresa, si se hace como un estímulo táctil sobre el músculo que se está activando, mejora esa función. Pero no sé si es cierto o no, y si esa adaptación ocurre como a nivel como de la médula o tiene que ver algo con la parte congenial. Yo tampoco sé, pero probablemente las dos, ¿vale? Las entradas sensoriales tienen consecuencias a hacer sobre la manera en que se producen los reflejos medulares. Pero lo que usted está diciendo es sobre el funcionamiento del músculo. Entonces, no sé por ahí. De todas maneras, ya aprenderán que hay maniobras que facilitan la expresión de reflejos medulares. A veces uno trata de desencadenar el reflejo patelar en un paciente y no sale. Y no sale y no sale. Hay maniobras, como por ejemplo una en la cual le pide uno que entrelace los dedos y trate de separar los codos. Y mientras hace eso se facilita transitoriamente el reflejo patelar. Entonces la actividad sensorial y motora en otras partes puede facilitar la expresión de los reflejos en el miembro inferior. Como para decir algo. Entonces aquí para mostrarles algunos de los reflejos, no les voy a mostrar todos porque eso les corresponde a los neurólogos. Pero bueno, uno puede, si pone un dedo sobre el mentón del individuo, le dice que tenga la boca ligeramente abierta y con el martillo de reflejo se golpea uno su dedo y produce una apertura de la boca. Entonces está estimulando aferentes propioceptivas, está activando los usos neuromusculares de este músculo macetero. Esas van a través del nervio trigémino y llegan al núcleo mesencefálico del trigémino, hace sinapsis, las neuronas de esta hace sinapsis sobre el núcleo motor del trigémino. El motor del trigémino es el que controla las motoneuronas del macetero que finalmente producen una contracción y cierre de la boca. Es un circuito trigémino-trigeminal. Este es el reflejo bicipital. También se desencadena golpeándose el dedo que está apoyado sobre el tendón bicipital cuando el sujeto tiene el codo ligeramente flexionado. Al hacer eso se produce un estiramiento del bíceps que desencadena una ligera flexión del codo, asociada a una leve pronación del antebrazo. ¿Vale? Eso está evaluando segmentos medulares, C5 y C6 fundamentalmente. El reflejo aquiliano se desencadena con el sujeto sentado, la rodilla flexionada, uno produce una
dorsiflexión del pie y golpea ahí sí directamente el tendón de Aquiles. La respuesta es una plantiflexión del tobillo. En este video, que ahí les dejo la dirección, en este video hacen una exploración de reflejos este señor sobre este sujeto y entonces ahí pueden ver más o menos la técnica y un conjunto de reflejos que se pueden ver. No todos, pero bueno, ahí está. Para que hay reflejos, las respuestas reflejas que los adultos no deben estar. Esta es una. Uno le toma al sujeto, le toma el dedo medio y le estira. Es un estiramiento de la articulación interfalángica distal y si el sujeto tiene esta respuesta de flexionar los demás dedos, es la respuesta de Hoffman. A ver. O sea, ¿se estira hacia adelante o hacia arriba? Hacia abajo. ¿La falange? Sí, sí, eso. Tienes que agarrar la falange, le tienes que agarrar la falange con una mano y con la otra se hace. ¿Vale? No, igual no sale. Maravilloso, porque si sale, uno debe entender que el control corticoespinal de los segmentos medulares cervicales está deteriorado. Eso se ve en personas en esa condición. ¿Vale? Uno lo puede ver también en personas con demencia. Por ejemplo, está este otro que un adulto, siempre que hace una estimulación plantar, en el sentido desde el talón hacia los dedos, con un objeto rojo, esa estimulación, toca calmar a la persona si es muy cosquillosa, pero esa estimulación en general produce una respuesta flexora, respuesta plantar flexora. Eso es lo normal en un adulto. Si aparece esto, que es lo que se ve en un bebé, es una respuesta plantar extensora o signo de Babinski. Quiere decir que el control corticoespinal en estos segmentos lumbosacros está deteriorado. Hay reflejos que desaparecen en la medida que uno va creciendo y que están presentes cuando uno nace. Este es un reflejo que se llama así, el reflejo del moro. Entonces uno agarra al bebé de esta manera y hace como que lo va soltando. Es un desplazamiento súbito hacia abajo. Hay gente que lo hace más brusco, pero no necesita, simplemente uno lo agarra así, suelta, rápido, baja rápido. Y la respuesta es esta, ¿no? La respuesta es abrir los brazos, estirar los dedos y cruzar los brazos hacia adelante. Además tienen los monos, en ellos sirve mucho porque si uno está con su mamá, tiene que aferrarse a ella para mantenerse en un sitio seguro. Está este otro que es bien llamativo, el reflejo de prensión. Uno le pone el dedo, cualquier cosa en la palma de la mano y el bebé la agarra fuertemente, tan fuerte que uno lo puede poner los dos dedos, cada uno en una mano y levantarlo. Está este reflejo tónico cervical, uno le mueve la cabecita para un lado y extiende el brazo hacia donde movió la cabeza y flexiona el otro. También este reflejo de caminada, es una pseudolocomoción, en la cual uno pone al bebé vertical y hace que una de sus pies toquen el suelo o la mesa de examen y entonces empieza a producir unos movimientos de flexión, extensión alternada.
Otro reflejo que no está aquí, por ejemplo, es el reflejo de búsqueda. Sí, uno le pone el dedo acá y le busca el dedo. O el de succión, que se pone el dedo acá y el niño empieza a chuparle a uno el dedo. Eso debe desaparecer. El reflejo de succión, el de búsqueda, el de prevención, si vuelven a aparecer, implican que hay un deterioro del control córtico-espinal. Esos reflejos primitivos tienen que ir desapareciendo y desaparecer del todo antes del primer año. Aparecen algunas respuestas posturales, como por ejemplo, si uno lo pone boca abajo, el niño sostiene boca abajo, extiende sus brazos como para defenderse de una posible caída. Y finalmente empiezan a aparecer algunas respuestas motoras, como los actos motores, como caminar, como enderezarse, como voltearse. Pero fíjense, por ejemplo, que voltearse, hacer el rollo sobre la cama es muy difícil si no tiene el reflejo tónico cervical. Una vez que voltea la mano, se bloquea uno mismo, no puede. ¿Ves? Por eso estos van disminuyendo y van apareciendo estas otras. Las respuestas reflejas, entonces, y las respuestas posturales y una caída del rey corrupto Juan Carlos I de Borbón. Entonces aquí tiene una parte de su respuesta postural que se mantiene, pero los actos motores en general se fundamentan en secuencias de contracciones musculares. Hasta ahora hemos visto contracciones musculares aisladas, ¿no? Pero todo lo que hacemos es secuencias de contracciones musculares de diferentes músculos a lo largo del tiempo. Eso es lo que está pasando acá. Este individuo, bueno, esta foto es de 1886, la múltiple exposición muestra cómo el individuo va repitiendo un ciclo mientras camina, ¿no? Se puede ver, eso sí, que su cabeza va cambiando de nivel, se puede ver toda la secuencia de marcha de los miembros inferiores. No se ve mucho el balanceo de los brazos porque a este señor se le ocurrió ponerle esta carga, llevar a esta carga, entonces no se nota. Estas secuencias, como por ejemplo la locomoción, dependen, además de las entradas corticoespinales, dependen de la existencia de circuitos que comunican segmentos medulares cercanos o segmentos medulares lejanos. Fíjense que aquí hay una neurona cuyos axones llegan a diferentes segmentos. Es una neurona lumbar, aquí en la médula torácica, aquí en la médula cervical. Entonces hay neuronas que producen axones largos dentro de la médula espinal. Aquí hay otro. Ahí. Obviamente también cruzando la línea media. A eso se le llaman circuitos propios de la médula espinal o propioespinales, para abreviar. Bueno, sigamos para entender un poco la marcha. Pues empecemos con los alienígenas ancestrales, no mentiras, con los vertebrados, los cordados ancestrales. Este es un pez con la mandíbula y esta es una lamprera.
Pero fíjense que todos tienen una serie de músculos. Una serie de músculos derivados, por supuesto, en cada una de las zonas que están presentes en cada segmento del cuerpo. Vamos a hablar solamente de eso. También hay otras cosas que están puestas, inclusive los músculos extraoculares que empiezan a desarrollarse en esta secuencia. Pero ahora no vamos a hablar sino de estos músculos. Estos músculos, derivados de las somitas, pues permiten que la lamprera se mueva un poco parecido a como vimos que se mueve el gusano, el Semorrhapitis. En esta secuencia de movimientos mientras nada. Si uno agarra una lamprera, esto es una lamprera, y registra la actividad en nervios espinales, por ejemplo en la raíz central, si uno registra en la raíz ventral de los nervios espinales, mientras ejecuta movimientos de estos, uno puede ver que, fíjense, vamos a mirar 1 y 3. Cuando está activado acá, 1, 3 no está activado. Cuando está activado 2, 4 no está activado. Cuando está activado 1, un tiempo después se activa 2, otro tiempo después 3 y luego 4. Se produce una secuencia. Si uno agarra el animal y le saca la médula espinal, solo deja la médula espinal, esto es interesante, si solo deja la médula espinal, entonces, si registra en los nervios raquídeos correspondientes, puede ver, estimulando un poco, ya veremos con qué, puede ver que se produce la misma secuencia, 1, 3, no hace nada, 2, 4 no hace nada, pero se produce la secuencia 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Eso depende en parte, bueno, en parte de sistemas de comunicación entre estos segmentos, pero entre un segmento y el contralateral, entre 1 y 3, tiene que haber interneuronas comisurares. Las interneuronas comisurares fundamentalmente son inhibidoras. Dice que las inhibidoras de este lado son correspondidas por las inhibidoras del otro lado. Y un conjunto de neuronas excitadoras que inciden sobre las motoneuronas. Por lo tanto, esta neurona excitadora, cuando activa esta motoneurona, provoca una activación también de esta interneurona comisural que no solamente inhibe a esta, sino que también inhibe a la interneurona excitadora de este lado. ¿Vale? Pero se genera aquí una secuencia, fíjense, esta activó primero a esta, primero la activa, pero después la inhibe. Y cuando la inhibe, permite que esta se desinhiba. Pero se produce todo un juego que permite una alternancia de contracciones entre un lado y otro. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues miren nada más que las lagartijas, cuando caminan, hacen lo mismo. ¿Vale? Hace otra cosa con sus patas, pero su columna vertebral hace lo mismo que hacen los peces, sean sin mandíbula o con mandíbula, hace lo mismo, se mantiene. Bichos de 4 patas, los mamíferos hemos agregado esta otra curvatura, dorso ventral. Esta curvatura se da fundamentalmente en el galón. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, fíjense que los bichos sí mueven su espina dorsal de un lado para otro cuando van caminando. Pero no son los bichos, las personas lo hacen, las personas lo hacen.
hombres y mujeres. No, pero tiene que ver. Caminar. Tiene que ver cuestión de polineuria. Movemos la columna cerebral de un lado para otro. Tendría que ver O sea, esa secuencia se mantiene desde el anfioxus, un procordado, hasta los humanos. Ahora se hace otra cosa con las extremidades. Vale. Sí, claro. Esto es el gato, pero en humanos es igual. Una pregunta. En el circuito de la lamprera, la interneurona excitadora como tal se activa intrínsecamente. ¿Sí? Puede activarse. Bueno, alguien la activa. Pero se lleva de centros Claro. superiores. Ah, Si uno hace esto, para lograr esto, esa preparación, uno pone, por ejemplo, serotonina y pone glutamato en el líquido extracelular, que es una forma de suplir algunas vías descendentes, ¿vale? Si eso no se da tan espontáneo. Pero lo que quiero que vean es que la médula espinal, su circuitería aislada, es capaz de generar secuencias de movimientos alternantes de un lado para otro, que son la base fundamental de la locomoción en todos los bichos. ¿Vale? Sin patas y con patas, con 4 y con 2. Bueno, nosotros tenemos 4, pero a las 2 de adelante les llamamos manos. Tenemos ganas. Fíjense acá, aquí está la secuencia de un paso. Entonces empieza al final del apoyo. Al final del apoyo, el animal está en esta posición, tiene la cadera extendida, la rodilla extendida y el pie también. ¿Vale? Tiene todo eso. Y va a empezar la fase de batido de la pata. Para eso, para poderla despegar, hay que flexionar la cadera. Después hay que flexionar la rodilla. Luego tiene que producir una extensión y cambiar todas las secuencias hasta que vuelva al mismo punto de inicio. ¿Vale? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que se está mostrando acá. Entonces, fíjense, la cadera está en gris. Comienza hacia abajo, es flexión. Empieza flexionando la cadera y luego la va extendiendo. ¿Vale? En cambio, la rodilla y el tobillo sufren primero una flexión y en la mitad hacen una extensión y luego vuelven a hacer una ligera flexión y finalmente todo se extiende. ¿Vale? Eso es lo que se produce en una secuencia. Si uno mira cada uno de los músculos, aquí están los músculos de la pata de un gato, el anterior, el sóleo, los gemelos, los isquiotibiales, están todos los músculos que forman eso. Uno ve aquí la secuencia que se tiene que dar, una secuencia ordenada, ¿vale? Pero tiene que haber una alternancia en el fondo, una alternancia entre extensión y flexión, extensión y flexión, ¿vale? En algún caso, en el caso de la cadera es más amplio, un solo ciclo de flexión y extensión durante todo este ciclo del batido y del apoyo, y en la rodilla y en el tobillo tiene 2 ciclos. Pero hay alternancia de flexión y extensión. Eso también ocurre en la médula espinal.
Entonces uno tiene, aquí, esta es la pata del gato, se está registrando la actividad en el gemelo y en el tibial anterior. ¿Vale? Se le cortan las raíces dorsales para que no tenga reflejos. Ya habíamos visto esa parte hace rato. Pues se le corta para que no tenga reflejos. Y ahora se le hace, aquí, en este momento, se le hace una sección medular aguda, mientras se registra esto. O sea que está quitándole todas las influencias descendentes. Y fíjense lo que pasa. Hay unas contracciones alternantes entre el tibial anterior y el gastrocnemio. La misma que se da acá. Quitando las entradas suprasegmentarias, de todas maneras se da esto. O sea que hay un circuito intramedular que es responsable de que se dé eso en una extremidad, que seguramente está asistido por lo que pasa con los músculos. Cuando se activa un flexor de la cadera, ¿no? Y eso a flexionar la cadera, pues de manera pasiva produce una flexión de la rodilla y un desplazamiento de la pierna. El desplazamiento de la pierna provoca un estiramiento. Se produce un estiramiento de un extensor de la rodilla. Obviamente ese estiramiento del extensor de la rodilla provocará una contracción de ese extensor de la rodilla. Pero eso provocará un estiramiento de un músculo como este, un isquiotibial. El isquiotibial, al contraerse, tendrá efectos sobre otra cadena de músculos. Lo que estamos mostrando es que los reflejos de estiramiento asisten a este circuito. ¿Vale? Están dando la entrada. Cuando yo flexiono, estiro este. Cuando yo contraigo este, estiro este. Y se produce una contracción. Y esta secuencia puede ser posible. Fíjense, aquí está la médula espinal retirada, pero esta es de una rata. Ya no de una lamprea, sino de una rata. Y en la rata pasa lo mismo. En la médula espinal de la rata se da la misma alternancia a nivel L2 y a nivel L3 entre derecha e izquierda. Eso se le llama una locomoción ficticia. Pero eso implica que hay circuitos adentro de la médula espinal, esto es solo médula espinal, hay circuitos adentro de la médula espinal, y fíjense que si se le pone un agonista glutamatérgico y 5-HT, que es serotonina, para producir esto. Hay un circuito adentro de esto que permite esto. Eso quiere decir que adentro podemos generar pautas repetitivas de movimiento. Pautas como la locomoción, pero pautas también como rascarse, como la masticación, como la respiración. Una serie de pautas rítmicas se pueden generar en el tallo cerebral y la médula espinal. ¿Vale? El tallo cerebral me refiero para la masticación. Entonces a eso se le llama generadores centrales de patrones o de pautas de movimiento. La sigla en inglés es CPG. Bueno, entonces habíamos visto el circuito hipotético de la lamprea, y aquí está el circuito hipotético en un cuadrúpedo. Fíjense, están las neuronas comusulares
Pero además de las neuronas comisurales, aquí las ponen como excitadoras. Ahora no nos interesa eso, hay una relación comisural. En cada lado hay un circuito que alterna entre la activación de una motoneurona flexora y una extensora. Hay una serie de circuitos que permiten eso. Ahí están las identidades con marcadores moleculares de cada una de esas, que ahora no vamos a profundizar más en eso. Pero tienen que existir circuitos, además, circuitos que hagan esto. Circuitos que producen alternancia entre un lado y otro, y circuitos que producen alternancia entre flexión y extensión en cada uno de los lados. Iguales. Así que ya sabemos una buena parte. Animales. Animales se pueden hacer preparaciones en los que se quita la comunicación entre el tallo cerebral y la corteza. Esto se les llama decorticados, o sea, por encima de los folículos superiores, o descerebrados, que es por debajo de los folículos inferiores. Bueno, en este caso un animal decorticado, sin influencia cortical, uno lo puede poner en una cinta sin filo. Y si estimula una región aquí, por delante de los folículos inferiores, la región es encefálica, si la estimula, el animal empieza a caminar. Si la estimula con baja intensidad, el animal camina despacio. Si la estimula con más intensidad, el animal camina más rápido. Si la estimula con mayor intensidad, el animal trota. Y si lo estimula todavía más, el animal galopa. ¿Vale? La diferencia entre caminar y trotar es que en el trote en algún momento todas las patas están separadas del piso. Ese es el fundamento de los jurados que hay en la marcha olímpica. Los jurados de la marcha olímpica se fijan en que en todo momento los pies de los caminadores, no puede decir corredores, de los competidores esté al menos uno en el piso. Si los pillan con las dos pies en el aire, los amonestan. Y si los amonestan 3 veces, los descalifican. Cuando uno trata de caminar muy rápido, es muy fácil pasar a trotar. Pero hay alternancia de un lado y otro. En el galope pasa como en el dibujo del gato. Entonces, las dos extremidades anteriores y las dos posteriores hacen lo mismo. Se extienden al tiempo o se flexionan al tiempo. ¿Vale? Con algún desfase entre las patas anteriores, en ciclos sucesivos, y la máxima velocidad se logra si se sincroniza, si las dos están en fase. ¿Vale? Eso se le llama marcha ligada o galope ligado. ¿Los humanos galopan? En general, no. Pero si ustedes, bueno, a ustedes no les tocó, pero cuando uno veía a los astronautas en la Luna, iban haciendo algo. ¿Recuerdan? Eso es galopar. Y galopa uno también cuando está bajando una colina. Va a ser lo mismo. ¿Vale? Eso es galopar. Así que los humanos sí galopan. Raras veces, pero podemos hacerlo mismo. Por eso vale la pena. Hay una sugerencia
de que estas vías van hacia la formación reticular medial. Desde la formación reticular medial hay vías que llegan hasta las motoneuronas. Vamos a ver. 5 minutos. Todavía podemos hacer. Bueno, por acá. Aquí está el mesencéfalo. Esto es protuberancia. La protuberancia en la formación reticular medial hay unas regiones gigantocelulares y otras magnocelulares, identificadas morfológicamente. Cuando el animal está digamos parado, necesitas registrarlo en el sólido de ambos lados, el izquierdo y el derecho, y se estimula esta región. Fíjense que la actividad muscular disminuye y para a lo largo de la estimulación en esta región, pero si se estimula en esta región pasa lo contrario, aumenta el tono. Si uno estimula y el animal no se queda quieto, sino que empieza a caminar, alterna el sólido de un lado con el del otro, Si haciendo el animal caminar, estimulando acá, se estimula esta, fíjense que gradualmente va disminuyendo la actividad hasta parar. Por aquí llega a parar, lo que pasa es que aquí vuelve y lo suelta. Y con este, estimulando acá, se produce una marcha más intensa, mayor velocidad para la marcha. Pero fíjense que también está esta región, los núcleos pedúnculo-pontinos y esta cuneiforme, ¿vale? Esas dos. Fíjense que si uno estimula esta región, entonces produce siempre una marcha. No importa si a alta o baja frecuencia, se produce marcha. Sin embargo, en esta región, si se estimula, se produce con baja intensidad, con baja intensidad se produce trote. Y con alta intensidad se produce galope primero y luego la marcha ligada. Fíjense, aquí están las extremidades anteriores al mismo tiempo, las posteriores al mismo tiempo. También en esta hay un cierto desfase entre las anteriores y entre las posteriores. O sea, aquí en el tallo cerebral hay una serie de regiones que regulan la intensidad y el tipo de marcha que se está dando, aunque este sea el que desencadena el movimiento. Profesor, no quiero forma esa parte de la región. No, son otros. Son otros. Fíjense que este está abajo. Está esto y aquí está esto. Están cercanos, están también en el mesencéfalo, pero hacen cosas diferentes. Y está esto. Aquí la vamos a dejar cuando termine de escribir esto. Y entonces la corteza no sirve para nada. Sí, sirve para muchas cosas. Una de las cosas para la que sirve no es para generar la marcha, porque ya sabemos que si el animal está decorticado todavía camina, pero no puede hacer esto. Si viene un obstáculo en la cinta sin fin, el animal no lo puede evitar.
El animal decorticado no lo puede evitar. Un animal no decorticado hace esto. Modifica la locomoción, modifica la secuencia de manera tal que sortea el obstáculo. Y tiene que modificarlo primero la primera pata delantera, luego la segunda pata delantera, luego cada una de las traseras la tiene que modificar. Aquí está mostrándose solamente mientras está haciendo esto. Aquí está un músculo flexor del codo, por ejemplo, el bíceps. Entonces fíjense que cuando el animal está haciendo esto, cada uno de los músculos flexores se activa más que antes o que después. Produce una activación mucho más grande en todos los músculos registrados, mientras el animal está tratando de sortear eso. Bueno, no solo lo que nos imaginábamos, pero fíjense, mientras el animal está caminando sin llegar al obstáculo, la corteza motora, esta es una neurona de la corteza motora primaria del gato. La neurona tiene poca actividad, pero cuando el animal va a sortear el obstáculo, esta neurona cambia su nivel de actividad, aumenta drásticamente. Y ese aumento drástico de actividad está relacionado, por ejemplo, con que este músculo dure mucho más tiempo contraído que lo habitual, o que este músculo produzca esta segunda fase mucho más intensa que lo habitual. Ahí está modificando la secuencia. La corteza motora primaria modifica la secuencia como función de lo que está pasando. No la controla todo el tiempo. Y sería muy harto tener que pensar todo el tiempo, tener que usar la corteza todo el tiempo para poder caminar. Uno va caminando y lo que va haciendo es regulando para dónde va, cómo esquiva obstáculos, pero no le toca pensar, ahora me toca flexionar la cadera, estirar la rodilla, apoyar, cambiar de lado. Eso es muy pesado. Más adaptativo resultó tener circuitos medulares, propiomedulares y supramedulares que asisten a eso. Lo van controlando. Y finalmente, la corteza eso lo puede regular, puede acentuar por un lado, disminuir por el otro, cambiar la velocidad, cambiar la dirección, detener también. La corteza también tiene la función de detener. Vamos a dejarlo aquí para empezar la próxima.